De la abundancia del corazón habla la boca, y es justo lo que nos está hablando la porción de esta semana, la porción de Balac, que vamos a ver en Números capítulo 22, 2 al 25, 9. Ahora, ¿cómo comienza este texto en Números capítulo 22? Va a decir que Balac, hijo de Zippor, vio todo lo que Israel había hecho con los amorreos y empieza a narrarse toda esta historia de los dos personajes, ¿no? Balac y Bilán, y de todo lo que hacen para poder atacar al pueblo de Israel. Este personaje tenía miedo de la conquista, venía 600.000 personas a su ciudad. Claramente, para los volúmenes que hay en ese momento en la historia, es algo impresionante de cantidad de personas, y va a contratar a otra persona para que los puedan maldecir. Ahora, ¿qué pasaba con este personaje Bilán? Que él los podía maldecir de una forma metafísica en lo espiritual, y que Balac normalmente lo que hacía era un daño físico. Entonces, por eso necesitaban esta combinación de personas. De hecho, lo que dice el Talmud en el Sanedrín 105 nos revela que Bilán era un descendiente de Labán, que era el suegro de Jacob. Y por eso también vemos que tiene toda esta sabiduría, que tiene un contacto con el Dios de Israel, que de hecho hay toda una conversación con el Dios de Israel aquí, que menciona las 4 letras sagradas, y es porque vemos que en últimas termina siendo un spin-off de la familia. Pero digamos que Moisés era la parte de la luz, ¿sí? En ese momento no hay profeta en Israel como Moisés. Él representa la diferencia o el equilibrio, la belleza, pero Bilán va a representar las clipot, las cáscaras, ¿sí? Esa parte negativa, y refleja otra parte del árbol, algo diferente. Entonces hay dos personajes acá muy poderosos, que es Moisés, que viene dirigiendo al pueblo de Israel, y viene este personaje Bilán, que también tiene un contacto con el Eterno, que también lo consulta, pero a sueldo, va a donde le digan que vaya a maldecir. También recordemos las palabras que se le dijo a Abraham Avinu, que es que todo el que te bendiga será bendecido y el que te maldiga será maldecido. Ahora, ¿qué dice acá? En Números capítulo 22, 6, dice: yo sé, dice Balac, que si Bilán bendice algo, eso es bendecido, y si Bilán maldice algo, eso es maldecido. Entonces, por eso tenían ese poder y pues esa fama, y él conocía precisamente que de la abundancia del corazón habla la boca, del poder de las palabras. Pero acá pasa algo fabuloso dentro de toda esta historia y de todo lo que nos habla el Zohar, y es que cuando él trató de maldecir al pueblo, lo que había en él, lo único que hizo fue salir bendiciones, porque lo que él tenía era una conexión no correcta con la divinidad, pero tenía una conexión con la divinidad, hablaba con Dios, y aunque intentó maldecir, lo único que puede decir son bendiciones, porque realmente no bendecía y era bendecido, o maldecía y era maldecido a alguien, sino que simplemente miraba si ese pueblo tenía algún mérito para ser destruido, ¿sí? Para caer juicio, para declarar juicios, o en este caso contrario, para bendecirlos, porque no había ningún mérito en contra. Ahora, esos personajes, esos antihéroes, Balac y Bilam, si reorganizamos sus letras, van a tener también una relación con los dos mayores tipos de oposición divina que hay, que es Babel y también Amalek, ¿sí? Si reorganizamos las letras en el hebreo, y esta unión entre Bilán y Balac, entre este rey, pues van a representar esa sincronía profética en lo que es la geopolítica, pero también en todo lo que es un metafísico que es corrupto. Entonces cada uno de ellos atacaba la debilidad, uno en lo físico, ¿sí? En lo político, y el otro atacaba en lo espiritual. Entonces, ¿qué pasa cuando tú tienes, como se dice comúnmente, rabo de paja? No te acercas a la candela. Entonces, eso es lo que hacía este mago, este Bilán, era mirar de qué forma se podía afectar al pueblo, cómo los podía quebrar. Por eso cuando mandan los mensajeros, cuando envían a estas personas, él consulta a Dios. Dios le dice: este pueblo no puede ser maldecido. Él vuelve a consultar, insiste, porque le ofrecen un poco más de dinero para hacer el trabajo. Al final acepta y va, aunque sabe que este pueblo no tiene ningún mérito, ninguna grieta dentro de sus dimensiones para poder afectarlos espiritualmente. Y es aquí donde también debemos tener en cuenta que el Salmo va a decir que agradecemos a nuestros enemigos, porque a causa de los enemigos es que nosotros nos mantenemos firmes, nos mantenemos sin pecar. ¿Por qué? Porque sabemos que puede haber un dedo acusador, sabemos que van a decir: tú que eres espiritual, o tú que hiciste, o todo eso, que ese veneno que puede salir, no porque ellos sean más santos que nosotros, sino por ese tema de por aquí podemos hacer el daño. ¿Y por qué la vamos a conocer? Precisamente porque la justicia del Eterno es así. El Padre que ama corrige, si hay mérito para que se corrija al niño, o también está ese amor y esa misericordia para corregirlo con amor. Entonces, si hay mérito, hay castigo, claramente, si hiciste algo malo, pero si estás dentro de esa misericordia de Dios, pues claramente va a haber una corrección con amor, y si no, pues simplemente un juicio severo. Esta historia va a terminar hablando claramente de esos aspectos extraños que hay en la Biblia, de, por ejemplo, que le habla
un animal a este hombre, la asna le habla a Bilán, precisamente porque varias veces interrumpe, Dios se le presenta cuando lo están contratando, se le aparece un ángel en el camino que solamente ve el asno, y después él dice, desconocía que había una entidad que se estaba oponiendo en el camino, pero él ya lo sabía, y esto nos dice que el desconocimiento, el ignorar las cosas es no tener esa conexión con lo espiritual, porque tú puedes tener el conocimiento, puedes tener 1000 informaciones, pero si no conoces, puede pasar lo que dice esta asna, hasta 3 veces lo había golpeado y no se había dado cuenta de que lo estaba haciendo por protegerlo de un ángel que estaba en el camino con la espada desenvainada, que se estaba oponiendo a que él fuera a hacer esto, porque igual no iba a poder maldecir al pueblo, y todo el tiempo metafísicamente en los aspectos espirituales estaba teniendo oposición para ir a hacer ese trabajo, pero él seguía porque le habían ofrecido mucho dinero. No es el permiso para atacar a alguien y destruirlo, si eso no es. Esa desconexión, esa arrogancia de nuestra mente, desconectar las cosas de lo espiritual, hace que no veamos las cosas que están a nuestro alrededor. Y es justamente lo que le pasó a Bilán. Se desconectó de esa parte teórica, teorizada, intelectual que Dios le había dado en capacidad, y se separó a hacer algo, lo cotidiano de su vida, que era maldecir, ¿vale? Ahora, lo duro de esta historia es que después de que hacen algo supuestamente muy espiritual, ¿no? Hicieron 7 altares, en cada altar colocaron 2 sacrificios, hace todo, y cuando este personaje de Bilán va a mirar lo que es el campamento de Israel, lo único que puede ver es la conexión divina que tiene este pueblo. De su boca solamente va a salir bendición. Claro, él conectaba con el mérito de bendecir a otro pueblo, o él conectaba con el mérito que tenía ese otro pueblo para ser destruido. Y en este caso, él lo único que hace, por ejercicio, por lo que era, por el tipo de personaje que era, porque recordemos que no era un personaje cualquiera, sino alguien que si bendecía a alguien era bendecido, y que si maldecía a alguien era maldecido, porque tenía esa conexión y que hablaba con Dios, y que Dios se le presentaba y se le presentaban ángeles. Y este tipo, al ver los campamentos de Israel, lo único que dice, qué hermoso es esto, los campamentos de Jacob, habla de las profecías de la era mesiánica, dice cosas maravillosas, profecías que ni siquiera Moisés escribe allí en la Torá directamente, sino que dice que este personaje las dice para con Israel. Y así van a ser las naciones cuando miran cómo acusar a Israel, miran la minucia, ¿dónde podemos atacar? Pero como no hay mérito para atacar a Israel, y Israel está conectado con Dios, este personaje que tenía esa facultad de liberar por su boca todo aquello que canalizaba de los mundos superiores, sea para destrucción o para bendición, lo único que canalizó fue bendiciones. Así que aquí podemos ver 2 cosas. Uno, aunque intenten maldecir, si hay mérito de bendición, lo único que va a salir es bendiciones. Si van a intentar maldecirte y no hay nada que esté afín para que se pegue ese tipo de cosas malas, nada te va a dañar. Ahora, ¿por qué? Como dice el Salmo, agradecemos a nuestros enemigos, porque gracias a nuestros enemigos nos andamos con cuidado para no estar afectados y no tener ningún tipo de acusación o mérito o algo que nos puedan decir, ¿vale? Por eso, bienaventurado el que no se sienta en silla de escarnecedores, porque si estás con los malos, pues te va a ir mal. Hay esas corrientes de agua, como ese árbol plantado junto a corrientes de agua, que realmente está nutrido por Dios, y eso lo único que va a canalizar en tu vida es bendición. Así que por eso somos sal y luz de la tierra, por eso debemos tener una abundancia en nuestro corazón de esa luz divina, de esa conexión con lo espiritual, para que lo que salga de nosotros sea luz al mundo, y que si alguien quiere hacer algo de tinieblas, la luz las disipe. Entonces, corrijámonos lo que tengamos que hacer, tratemos de mantenernos en la mayor pureza posible, en hacer las cosas conforme a su voluntad, pensar, ¿y qué haría el Mesías en esta ocasión? Y de esa manera, que todo lo que hagamos, lo hagamos como para el Señor. Ahí entendemos muchas de las palabras de Pablo, muchas cosas del Nuevo Testamento, porque es lo que nos están diciendo: cuidémonos para no ser acusados, cuidémonos de estar conectados con Dios para que nuestra vida simplemente irradie luz hacia el mundo, y así hagamos de este planeta un lugar mejor. Shalom a todos.